el enamoramiento y el romanticismo en el libro de Ruth y Cantar de los Cantares. Podemos hablar del suspenso en el libro de Esther, cuando los judíos por el edicto del rey tenían temor de perder su vida. Podemos hablar de angustia en la carta o en el libro de Lamentaciones escrito por el profeta Jeremías. ¿Y qué decir del ruego del apóstol Pablo en favor de Onésimo con Filemón para que recibiera ese esclavo? Y Lucas tuvo que investigar mucho para poder escribir su evangelio. Pablo citó autores paganos y Judas citó hasta un libro pseudoepigráfico de Enoc. Lo que nosotros estamos notando aquí en la Biblia es que son autores humanos, usando lenguaje humano, citando fuentes humanas en contextos humanos reales, históricos, culturales y específicos, describiendo emociones de los autores bíblicos, emociones de los humanos. Así que realmente la Biblia tiene un rostro muy humano. Sin embargo, el aspecto divino de la Escritura es lo maravilloso y es lo que le da realce a la sagrada palabra de Dios. Desde el Génesis nos encontramos con un Dios que habla. Dios es el que habla. En Génesis capítulo 1, nosotros miramos que Dios dijo y existió. Él mandó y las cosas vinieron a la existencia porque su palabra tiene poder. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, porque la palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra que él habló hace 6,000 años en la creación tiene el mismo poder que su palabra escrita hoy. Es la misma palabra y tiene el mismo poder, la misma capacidad que hace 6,000 años en la creación. Por eso la palabra de Dios es poderosa y es más poderosa que toda espada de dos filos. Dice, a partir de Éxodo 3:4 en adelante, en la Biblia se encuentra la frase, y el Señor dijo a Moisés, o el Señor dijo a tal profeta, a tal siervo. Es un Dios que habla, que se comunica con el ser humano. Es un Dios que habla y muestra su voluntad. En Deuteronomios 18, 15 y 19 se nos señala que el Señor elegiría profetas de Israel para comunicarse con ellos, para que estos hombres de Dios pudieran revelar su voluntad al pueblo. Ezequiel capítulo 3, versículo 10 es un pasaje completamente maravilloso y nos explica el estado y también el proceso de la inspiración. Dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Las palabras de Dios debían ser guardadas en el corazón del profeta. Dice que yo te hablaré y oye con tus oídos. El profeta debía guardar las palabras que Dios le hablaba y debía escucharlas atentamente. Él participaba de manera dinámica en este proceso de la inspiración. Y dice el verso 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así dijo el Señor. Noten eso, son las palabras de Dios dichas al profeta. Y el profeta ahora va al pueblo y les habla y les dice, así dice el Señor. El profeta es el que habla, pero en ese momento ya no es la palabra del profeta, sino la palabra de Dios. Así es como el profeta se convierte en el portavoz de Dios. Alguien dijo alguna vez, son muchas bocas, pero una sola voz. Las bocas de los profetas y de los apóstoles, pero solamente la voz de Dios. Jeremías 1:9 es muy claro y dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Son las palabras de Dios puestas en la boca de los hombres. Ese es el aspecto divino de la Escritura. El Señor es quien habla a través de estos santos hombres de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. El conflicto de los siglos, la hermana Elena, en su introducción al conflicto de los siglos, la página 9, dice lo siguiente: Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a los hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. El Señor eligió a los hombres, pero aparte de eso los capacitó para que pudieran llevar la palabra de Dios. Y dice, dio la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. Era un proceso de inspiración de pensamiento. El Señor inspiró sus mentes a fin de que ellos pudieran escribir y decir lo que Dios quería que dijeran. No era un dictado lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con ellos. No era que el Espíritu Santo les dictaba cada palabra, sino que Él guiaba sus mentes para que pudieran elegir las palabras correctas a la hora de hablar y a la hora de escribir la sagrada palabra de Dios. Pasemos, por favor. Así que podemos pasar de la palabra hablada a la palabra escrita. El Señor en Isaías 38 nos explica esto de manera concluyente. Ve pues
ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre, por todos los siglos. El Señor manda al profeta Isaías a que escriba la visión que él le reveló y que la asiente en un libro con un único propósito, para que esta revelación pueda durar para siempre, por todos los siglos. Este es el propósito de la palabra escrita, que la revelación que Dios ha obrado en las Sagradas Escrituras pueda durar para siempre. Por eso pasó de ser hablada a ser escrita, y ahora ese plan de Dios ha funcionado hasta el día de hoy, porque todos nosotros podemos poseer un ejemplar de la Biblia, y de esta manera ha perpetuado las Sagradas Escrituras su mayor revelación. Muy bien, pasemos a la siguiente. Muy bien, los efectos de la inspiración. Como la Biblia es inspirada por Dios, podemos concluir tres cosas básicas. La autoridad de las Escrituras. Podemos concluir lo que Jesús dijo en Juan 10, 33 al 35. La Escritura no puede ser quebrantada. Si la Escritura es la palabra de Dios, debemos tomarla como la voz de Dios y como la voz autoritativa de Dios. Lo que Él nos dice, debemos hacerlo porque es la Escritura de Dios. Tenemos un Dios soberano y en su soberanía Él nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. Así que la Escritura no puede ser quebrantada. Debemos obedecerla porque es la voz de Dios. Lo segundo es la veracidad de las Escrituras. Salomón escribió que él dijo rectamente palabras de verdad. Y Juan afirma que su testimonio es verdadero y que él dice verdad. Juan 19, 24 y 21, 24. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es verdad. Todo lo que ella nos enseña acerca del plan de la redención, de la muerte de Cristo, de su resurrección al tercer día, todo lo que nos enseña acerca de teología es verdad. Pero esa verdad no se limita solamente a las enseñanzas religiosas, como algunos creen, sino que también esa verdad aplica a las afirmaciones históricas y científicas que ella hace. Todo lo que ella dice es verdad, porque Dios es un Dios de verdad y su palabra debe ser palabra de verdad. Juan 17, 17, Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Los 7 días de la creación de Dios son 7 días literales porque la palabra de Dios lo ve así. Todo lo que ella dice es verdad y debemos creerlo porque es la palabra de verdad de Dios. Muy bien, el tercer efecto de la inspiración de las Escrituras es su suficiencia. Las Escrituras son suficientes, no necesitamos ningún otro libro. Por eso Martín Lutero decía: sola Escritura, sola Biblia. Solo necesitamos las Escrituras para alcanzar la salvación. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Solo la palabra de Dios te puede hacer salvo. Ella muestra el verdadero camino hacia la vida eterna. No hay ningún otro libro, no hay ningún otro camino, sino solamente las Sagradas Escrituras, y por eso son suficientes. Deuteronomio 4:2, Moisés dijo: no le quites ni le añadas. Y en Apocalipsis 22:18, el apóstol Juan dijo: no le quites ni le añadas. Y es interesante que tanto Moisés como Juan son el primero y el último autor de la Biblia, respectivamente. Y ambos, tanto al comenzar la Biblia como al terminar, dijeron: no le quites ni le añadas a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son suficientes, están completas y son perfectas como Dios las creó. Muy bien, al analizar entonces la revelación y la inspiración, por última parte de el estudio de esta noche, quiero que analicemos algunos puntos de hermenéutica y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, algunas reglas de hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que quiere decir interpretación de los textos sagrados. Así que vamos a ver 4 reglas básicas de interpretación bíblica o de hermenéutica bíblica. Muy bien, quiero que pasemos a la primera regla. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos ok, gracias. Bien, regla número 1, para interpretar la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Queridos hermanos que me están escuchando, no es solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, sino que cada uno tiene que investigarla. Lo que hoy estudiamos es muy poco de lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras, y fue en el mayor tiempo posible. Lo que podemos decir es muchísimo, pero lo más importante y lo que es mi deseo es que todos salgan de aquí con el vivo interés de estudiar por sí mismos las Sagradas Escrituras. Y por eso quiero darles estos 4 consejos. Primero, es preciso, en cuanto nos sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario.
Tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que lo que escribieron los autores bíblicos, ellos querían que se entendiera. Por eso escribieron en un lenguaje sencillo que pudiera comprenderse. Debemos interpretar las palabras de manera literal, a menos de que una interpretación literal contenga una contradicción obvia. Pero si no tiene ninguna contradicción, debe interpretarse literalmente. Por ejemplo, un río significa río. Un caballo en la Biblia es un caballo. No debemos buscar significados ocultos o alegóricos en las Sagradas Escrituras. No, debemos interpretarla literalmente para encontrar el significado que el autor bíblico quiso tener y que el Espíritu Santo inspiró en ese autor. Muy bien, pasemos a la siguiente regla. Siguiente diapositiva. Muy bien, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Estudiar cada palabra es muy importante y a eso se le llama el estudio de la gramática y la sintaxis. Y es muy importante determinar el significado de cada palabra. Me parece que nuevamente tenemos algunos problemas con la señal de nuestro hermano. A ver, esperemos un momento, es que no se puede completar. Como vimos, estamos en la última parte ya del tema que nos estaba presentando. Veremos si si se logra conectar y si no podemos terminar con esta última parte. Ahí está. Hola, hermano. Listo, ya, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, hermano? Sí, se escucha perfectamente. Excelente, ya, bien. Vamos a terminar. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces les decía, cada palabra o una palabra puede tener un significado en un versículo y un significado totalmente diferente en otro versículo, y por eso es importante el estudio de cada palabra. Ese es el estudio de la gramática que les venía diciendo. Y miremos este ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra carne en el texto de Efesios se refiere a los deseos, a los placeres y a los deseos de nuestros apetitos bajos, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Pero ahora notemos cómo el apóstol Pablo utilizó la palabra carne en Gálatas 3:3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces la palabra carne en Efesios se refiere a los placeres, a los deseos de bajos o de los placeres y deleites malos, pero en Gálatas se refiere a la observancia de la ley mosaica. Entonces, es importante que el contexto del pasaje nos determine el significado de cada palabra. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Es necesario considerar el contexto del pasaje. Entonces, cada pasaje tiene un contexto, lo que viene antes y lo que viene después. Y es importantísimo entender esto para poder comprender el pasaje que estamos estudiando. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva para poder explicar. Bien, entonces tenemos los tipos de contexto. Tenemos el contexto inmediato, que son los versículos que vienen inmediatamente antes e inmediatamente después del pasaje que estamos estudiando. Para comprender el versículo necesitamos estudiar esos pasajes. También está el contexto mediato, que son los capítulos que rodean todo el versículo que nosotros estamos estudiando y los demás libros. Bien, ahora el contexto testamentario es el testamento donde está el versículo que estamos estudiando. Puede estar en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y es importantísimo analizar esto para poder interpretar bien y correctamente el pasaje. Bien, pasemos a la última regla de hermenéutica y pasemos por favor. Bien, todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de pasajes paralelos. Entonces, los pasajes paralelos deben ser una luz para cualquier pasaje que estemos estudiando. Entonces, hay pasajes paralelos como que se le llaman, hay 4 denominaciones. El número 1 es paralelos aparentes. Esos paralelos aparentes son que 2 autores bíblicos escribieron exactamente lo mismo. Entonces debemos utilizar esos pasajes para poder entender el de otro pasaje. También hay pasajes que son temáticos, es decir, hablan del mismo tema pero utilizan palabras diferentes. Hay
pasajes que son de frases. Utilizan alguna frase o palabra parecida, pero no es completamente idéntico. Y también tenemos los pasajes paralelos históricos. Ejemplo de eso son los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran el mismo evento histórico, pero desde perspectivas diferentes. Entonces, los pasajes paralelos son importantísimos para comprender el mensaje de la palabra de Dios. Ahora sí, pasemos al final. Bien, debemos buscar los pasajes paralelos primero en el mismo capítulo, luego en el mismo libro, luego si el autor tiene más libros, en esos otros libros, luego en los libros de la misma época del autor bíblico y también en los demás libros de la Biblia. Y finalmente quiero terminar diciendo este versículo que tenemos aquí, es en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente. Bien. Dice la Sagrada Escritura en Juan 14:23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Esa es la promesa que el Señor nos tiene para esta noche, para ustedes, queridos estudiantes de los principios de fe, y ese es mi deseo en esta noche para cada uno de ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu pueda acompañarlos, y que ustedes en su amor por Dios puedan obedecer la palabra de Dios, y de esta manera el Señor nos va a amar también a nosotros. Si obedecemos su palabra, si guardamos las Sagradas Escrituras, mensajes que Él tiene para nosotros aquí, el Señor nos va a amar y va a vivir en nuestro corazón junto con el Padre. Ese es el propósito de la Biblia, llevarnos a una relación personal con Jesús, a que Jesús viva en nuestros corazones, y eso es lo que te invito hoy, querido amigo y querida amiga que me estás viendo. Acepta a Jesús en tu corazón y permite que su palabra pueda obrar en tu vida una transformación completa. Que el Señor te bendiga y te guarde, y muchas gracias. Amén. Bien, hermana Liz, habiendo comprendido este precioso tema que estaba muy demarcado, muy claramente marcado, los 3 puntos: la revelación, la inspiración y finalmente la interpretación. Cada uno de los puntos que nos ha trazado nuestro hermano son importantes para poder comprender y para notar la importancia de las Sagradas Escrituras. Una vez un hermano de mucha experiencia me preguntó, ¿qué es lo que está inspirado en la palabra de Dios? Según lo que leímos en el libro de Timoteo, nos habla acerca de que toda la escritura es inspirada. Y uno se pregunta, entonces, cada palabra es inspirada. Este hermano me respondió que lo que fue inspirado fue el hombre, la persona, tal como dijo nuestro hermano que nos presentó el tema. Entonces, las palabras son humanas, pero el que fue inspirado es un ser humano también, pero por el Espíritu Santo. De tal forma que la Biblia es un libro lleno de las palabras que Dios quiso que nosotros escuchemos, entendamos e interpretemos de forma correcta. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga y Dios le bendiga a todos los que hemos participado y hemos podido aprender y escuchar este precioso tema. Hermana Liz, si no me equivoco, tenemos algo a continuación, ¿verdad? Sí, así es, hermano Kadir. Muy lindo el tema. Hemos aprendido, para que no se les olvide, para la próxima igual va a haber preguntas, así que hemos aprendido 3 aspectos, ¿verdad? La revelación, la inspiración y la interpretación, ¿no? Para que a la próxima podamos responder así fácilmente. Bueno, ahora tenemos la participación de 2 hermanas que son de Santa Cruz, Berenice y Camila Ramos. Vamos a pedir al hermano encargado que pueda compartir la pantalla y poder ver la presentación de nuestra hermana de Santa Cruz. Solo una aclaración, es Pablo de la Cruz y Natalia. Bien, gracias, y entonces puede compartir la pantalla, hermano. Compartimos. 3 puntitos. Comparte. Play. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien.
cerca. Bienvenido tú serás a la familia de Dios, en donde gozarás de perfecto amor y con nosotros vivirás y el calor tendrás de la familia de mi buen Señor Jesús. Juntos aprendamos a amar a los demás y en nuestros labios pronunciar palabras de bondad, y su espíritu estará en nuestro corazón. Seremos su familia. Bienvenido tú serás a la familia de Dios, en donde gozarás de perfecto amor y con nosotros vivirás y el calor tendrás de la familia de mi buen Señor Jesús. Juntos aprendamos a amar a los demás, en nuestros labios pronunciar palabras de bondad, y su espíritu estará en nuestro corazón. Seremos su familia. Amén. Nos decía que todos estamos bienvenidos a la familia de Dios. Entonces, ese es el deseo que cada uno de nosotros debe tener, ser bienvenido por Dios mismo y ser participantes de su familia. Hermana Alicia, ¿estás por ahí? ¿Podrías decirnos qué continúa ahora? Recordarles a todos los hermanos que puedan hacer sus preguntas. Muchos de nosotros a veces, estando de repente algunos en la universidad, en el trabajo y demás, nos hacen preguntas. ¿Y tú por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que es verdad todo lo que dice y demás, no? Entonces podamos hacernos preguntas respecto al tema, ya que tenemos en medio nuestro a diferentes personas que nos van a poder responder. ¿Qué continúa, hermana Liz? ¿Está por ahí? Bien, no sé si le pueden habilitar el micrófono, hermana Liz. Sí, sí, muy bien, muchas gracias.
tenemos ahora con las preguntas a cargo del hermano Oscar. Hermano Oscar, le damos la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, hermano, se escucha, Sí. sigan nomás. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo desde aquí, desde Argentina, para todos ustedes, queridos hermanos. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas con relación al estudio que hemos tenido esta noche. La verdad, hemos estudiado de las Sagradas Escrituras la revelación, la inspiración y la interpretación, ¿verdad? Pero quiero ir un poquito más allá, ¿no? A plantearles una pregunta, ¿no? Específicamente para todos los hermanos, ¿no? Quienes están presentes, tal vez para algún pastor que está por ahí, con el cual siempre suelen hacerse preguntas, ¿no? Bien, a mí me han preguntado y yo también les voy a preguntar a ustedes, ¿no? Para que el expositor o algún pastor lo pueda responder. Específicamente son para los nuevos, queridos hermanos. Muy bien, dice así. ¿Está en armonía la ciencia con la Biblia? ¿Y cómo lo demostramos? Nos hacemos la pregunta. A ver, vamos a preguntar a nuestro hermano Eduardo si está por ahí, o al expositor, o alguien tal vez puede responderles la inquietud de algunos jóvenes nuevos en la iglesia. Serían como dos preguntas en uno, ¿no, hermano? La primera Sí, sería verdad. si la Biblia está en armonía con la Biblia, y si es que sí o si es que no, ¿cómo lo demostramos, verdad? Para que quede bien clara la pregunta para nuestros hermanos. Sí, perfecto. A ver. Bien. ¿El hermano Eduardo la va a contestar? ¿Hermano Eduardo? ¿Estará por ahí? A ver, creo que salió hace un momento le hablamos, pero tal vez no está. No está. El Entonces, expositor, invitamos. El hermano entonces. ok, con mucho gusto. Bien, ¿está en armonía la ciencia con la Biblia y cómo lo demostramos? Interesante pregunta, muy buena pregunta. La verdad, la palabra de Dios hace declaraciones científicas muchas veces. Y como miramos anteriormente, lo que el Espíritu Santo obró en esos hombres al hablar bajo la inspiración era veraz. Lo que de tal manera queremos decir es que lo que ellos dijeron, todo siempre fue verdad, porque estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que era veraz y sus declaraciones científicas, las de la Sagrada Escritura, son reales. Hay muchas pruebas en las que la Biblia nos muestra que ella está de acuerdo con la ciencia. Primero que todo, desde el mismo principio de Génesis 1:1, tanto científica como bíblicamente se nos enseña que el universo tuvo un principio. Eso es algo, todo según la segunda ley de la termodinámica, se necesita que haya un principio y la Biblia nos registra en Génesis 1:1 que hubo un principio. Aunque no está en armonía con la mayoría de las teorías evolucionistas, está en armonía con la ciencia al decir que tuvo un principio nuestro universo. Y hablando de otras cosas o declaraciones científicas que hace la Biblia, por ejemplo, Job 26:7 nos habla de que la tierra está flotando de la nada. Y eso es lo que, aunque en la época de Job no se conocía eso o no se sabía con exactitud eso, hoy en día sí lo conocemos gracias a los estudios científicos de astrofísica y podemos comprender que la Tierra en realidad está flotando de la nada en la galaxia de la Vía Láctea, que es la galaxia donde nosotros estamos. Y Job, increíblemente, habían dado esa afirmación científica hace casi 6.000 años. Entonces, es algo maravilloso cómo la Biblia y la ciencia están en armonía con eso. El hermano que estaba al inicio, nuestro hermano hizo leer un pasaje de Isaías 40:22, donde se nos hablaba de la redondez de la tierra, y esa otra declaración científica que no se puede negar y está en completa armonía, tanto la Biblia como la ciencia en este caso. La Biblia nos enseña que la Tierra es redonda y científicamente, astrofísicamente es así. Entonces, la Biblia hace muchas declaraciones científicas y todo lo que ella nos dice es cierto. En este caso, la semana pasada estábamos estudiando la lección de Job, cómo Labán cambió el salario de Jacob, ¿no?
Y entonces Jacob creía que porque los machos cabríos, los ovejos estaban con sus ovejas por mirar una vara, entonces los cabritos nacían manchados, pero no era por eso. En realidad vino un ángel y le dio una explicación científica de lo que pasaba, y era que en su genética tenían todavía esas manchas, aunque Labán no lo supiera, el ángel sí lo sabía, y por eso es que la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Hay muchas declaraciones genéticas, científicas. En Job se habla de las Pleiades, que son 7 hermanas, 7 estrellas gigantescas que recientemente descubrió la ciencia, pero Job ya las había mencionado hace muchísimos años atrás. Entonces, muchas de las declaraciones científicas de la Biblia han sido confirmadas hoy por hoy, tanto históricamente como científicamente. Amén. Muy bien, entonces vamos a agradecer a nuestro hermano John. También vamos a pedir a algunos otros hermanos. Aquí hay algunos misioneros, compañeros de la escuela misionera, ¿no? Ahí está también Miguel Pérez. Kadir también puede hacer su comentario, él es también compañero de la escuela misionera, al igual que yo, ¿no? Tal vez hay algún pastor que quiere opinar, porque hay muchos jóvenes que están conociendo la iglesia y se quieren preguntar y tienen inquietudes, ¿no? A ver, cuanto más pienso que opinemos, se va volviendo más nutritiva el conocimiento. A ver, ¿quién quiere opinar al respecto? Hola, 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 hola. Ahí Hermano está, Edgar. hermano. Sigan, hermano Edgar, lo escuchamos. Sí, excelente la respuesta, el tema que presentó nuestro hermano expositor. Muchas bendiciones para él. La respuesta también ahora muy, muy buena. Quizás cuando la pregunta dice, ¿está en armonía la ciencia con la Biblia? Claro que está en armonía. Más todavía de esto, la ciencia está confirmando la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Mientras nos acercamos al fin de la historia de este mundo, nosotros vamos viendo evidencias veraces, como ya explicó el hermano, que la ciencia hoy se está rindiendo a la palabra de Dios, a la palabra eterna, porque es la palabra que tiene el pasado, tiene el presente y tiene el futuro. Así que muy maravilloso. Entonces la ciencia está confirmando más bien la veracidad de la Biblia. Amén. Vamos a agradecer entonces a nuestro hermano Edgar, pastor de la Unión Boliviana, ¿verdad? Muy bien, quiero también invitar a nuestro hermano Miguel Gámez. Él es un compañero aquí también de Argentina. Y también él tenía para plantear algunas preguntas, ¿no? Podemos tal vez habilitarle el micrófono. Él está con el nombre de Estudio de Escuela Sabática, Unión Sud. A ver, por ahí debe estar, lo puede habilitar el hermano y va a hacer su pregunta esta noche. Aló, hermano Miguel Gámez, ¿está por ahí? ¿O ya se salió? A ver. De repente no está, hermano. Ahí Ahí está. No, hermano Oscar, Ahí hay está una persona también. que quiere hablar en el chat. Sería bueno que la tuviera. Ahí está. Queridos hermanos, ahí está con Estudio de Escuela Sabática Unión Sud. Ahí es Miguel Gámez, entonces lo vamos a ceder la pregunta. Él tenía una pregunta para también hacernos esta noche. A ver, vamos a escucharlo. Hermano Oscar, mientras nuestro hermano Miguel Gámez tal vez se encuentra con algunos problemitas, sería bueno que dé paso a una hermana que también quería participar y hay unas preguntas en el chat que podría leerlas, que Ya. podrían responder también a los hermanos de experiencia. Ahí está, la hermana Diana Restrepo, ¿no? Quiere hacer la pregunta. A ver, lo vamos a ceder entonces el micrófono para que ella pueda hacer su pregunta pública. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo me les va? ¿Me escuchan? Sí. La escuchamos, hermana. Sí, Escuchamos su hermana. pregunta. Buenas Gracias. noches. Bueno, no es una pregunta. De hecho, quería hacer una acotación
a lo que mencionaba el hermano de la relación existente entre ciencia y fe. ¿Qué relación existe entre una y la otra? Entonces, en ese orden de ideas podría decir lo siguiente. La Biblia, como escritura, como inspiración divina, ratifica lo que dice la ciencia, ¿sí? Es decir, a partir o en las escrituras encontramos verdades que la ciencia a través del tiempo, con sus teóricos y sus investigaciones, deben aceptar el principio bíblico. Es decir, cuando estudiamos sobre la evolución, que es algo muy común en colegios, universidades, podemos evidenciar esas teorías humanas que determinan el origen no solamente del universo, sino la evolución de las especies. Pero claro, yendo al estudio de las escrituras y entendiendo la suficiencia de las Sagradas Escrituras, entendemos de que el origen del universo no surgió a partir de esa explosión, ni las especies han evolucionado como nos han hecho creer. Entonces, el principio bíblico, el principio real, perdón, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Es la Biblia el faro que nos lleva a entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y obviamente, claro, la Biblia ratifica lo que posterior a investigaciones la ciencia ha determinado, ¿sí? Entonces eso es lo importante, que el principio, la verdad está en la Biblia, y de ahí en adelante los hombres se han dado a la tarea de tomar ese principio bíblico, ese principio original, y entonces ahí sí ya dice, bueno, entonces lo que está sucediendo, lo que la ciencia dice es verdad, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Así es que sucede, pues, el orden de las cosas. Muchísimas gracias. Amén. Vamos a agradecer a la hermana entonces, a la hermana Diana, que ha hecho su participación. Es la verdad, ¿no? Todo debe cernirse a de las escrituras, ¿verdad? Toda la ciencia, cualquier investigación de algún científico, de algún supuesto teólogo que esté sacando de una interpretación, tiene que cernirse a la luz de las escrituras. Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta. A ver, vamos a poner la diapositiva. Siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta ahí en la diapositiva, por favor. Diapositiva 2. Hermano Oscar, mientras ahí comparten las diapositivas de pantalla, podrías leer, me parece que había una pregunta en el chat que hizo una hermana. A ver si A puede. ver, vamos a leer. ¿Dónde está la pregunta? Revisando, había una pregunta. A ver, vamos a pedir a Kadir que haga la lectura de esa pregunta. ¿Dónde está? No la encuentro acá. A ver, Kadir. Había ahí más atrás. A ver, un momento. Decía, a ver, decía en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, redarguir y corregir. ¿Se refiere únicamente a lo que hasta entonces ellos conocían como Antiguo y Nuevo Testamento? Era la pregunta. Ya, entonces ahí está la pregunta, ¿no? Nuevamente vamos a hacer entonces a nuestro expositor o a nuestro pastor Edgar Ramos. A ver, ¿quién quiere responder? Vamos a darle la preferencia, el lugar a nuestro expositor en esta noche, ¿no? Amén. Entonces el expositor. Muchísimas gracias, hermano, por su cortesía. Bien, es interesante el orden de las Sagradas Escrituras. Bien, lo primero que todo es, las Escrituras fueron escritas originalmente en el Antiguo Testamento en hebreo. Y el orden que tenían los hebreos o los israelitas, los judíos en las escrituras de ellos, es muy distinto al canon protestante como nosotros lo tenemos actualmente en nuestras versiones de la Biblia en castellano hoy. Así que las versiones como ellos lo tenían, estaba acomodado primero el Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés.
Lo maravilloso de la escritura y los estudios teológicos recientes que se han hecho han propuesto que el que organizó las Sagradas Escrituras en ese orden que tenían los judíos fue Nehemías y Esdras, quienes probablemente estos escribas organizaron las escrituras de esa manera con un propósito especial, y era el de dar al Mesías prometido la preeminencia. Entonces, tanto en Génesis al inicio del libro como al final de Deuteronomio, siempre se nos habla del Mesías. En Génesis 3:15 se nos habla de la primera profecía acerca del Mesías. En Deuteronomio los capítulos finales se nos hablan de las profecías del Mesías venidero. Entonces, era el propósito de estos que organizaron la Biblia, los judíos, permitir que el Mesías fuera el centro, el inicio y el final de los escritos hebreos. Josué, que luego comienzan los profetas, ¿no? Los profetas, y el primer profeta es Josué, y Josué los judíos lo tienen como un símbolo de Cristo. Así que inician nuevamente hablando con el Mesías y terminan hablando, el último profeta, de que es Malaquías, hablando del ángel del pacto en Malaquías 3:1, o en Malaquías, que para ellos Malaquías no tiene capítulo 4, sino solamente el último capítulo 3. Y termina hablando del ángel del pacto que vendría a salvar al pueblo de Israel. Entonces, nuevamente los profetas inician con una declaración del Mesías, terminan con una declaración del Mesías, y en el orden hebreo, después de los profetas, siguen los hagiográficos o los libros sapienciales, que son los libros de sabiduría, iniciando con Salmos, que Salmos capítulo 1 y capítulo 2, que son una revelación del Mesías, del Hijo de Dios, quien reinaría en Israel, según Salmos capítulo 2. Nuevamente inicia dándole un enfoque central y especial al Mesías, y termina con la declaración de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 33, con el edicto de Ciro como el libertador del pueblo de Dios, y los judíos también tenían al rey Ciro, al rey persa, al emperador persa, como un símbolo de Cristo, del libertador de su pueblo. Así que ellos organizaron así las Sagradas Escrituras, de esa manera, dándole la preeminencia a Cristo, al Mesías que había de venir. Ahora, el protestantismo, nosotros con Martín Lutero, de manera providencial también, gracias a Dios, se organizó la Biblia de una manera interesante y maravillosa. Podemos encontrar también el Pentateuco en nuestro canon, como lo tenemos en nuestras Biblias. Podemos encontrar el Pentateuco primero, luego siguen los profetas, los hagiográficos, y luego los profetas mayores. Bien, entonces podemos ver que de Génesis al libro de Job son libros históricos, y esos libros históricos nos hablan del pasado. Luego nos encontramos de Salmos a Cantares, y esos libros son los libros sapienciales de sabiduría, que esos son los libros que nos sirven para el presente. Y luego tenemos los libros de los profetas, de Isaías a Malaquías, y son los libros de los profetas que nos hablan del futuro. Entonces, de manera providencial, el Señor también permitió que los protestantes pudiéramos organizar nuestro canon de las Sagradas Escrituras así. Primero los libros que hablan del pasado, luego los libros que son del presente, del actual, de la hora, y finalmente los libros proféticos que nos hablan del futuro. Entonces, la forma en que se organizó el Antiguo Testamento fue una forma providencial en que el Señor permitió que fuera así, de gran bendición para nosotros. Gracias. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, toda la escritura es inspirada divinamente, ¿no? Para la humanidad. No solamente aquí, como decía la pregunta, tal vez pensando que solamente el Antiguo Testamento podría ser inspirado, ¿no? Pero en realidad toda, ¿no? El Nuevo y el Antiguo, todo, ¿no? Entonces se hace un conjunto, ¿no? En un conjunto, y los dos hacen una armonía en realidad, ¿no? Y bueno, pues también, a ver, vamos a escuchar también a nuestro Edgar Ramos, a ver, ¿qué dice al respecto? Hola. Sí, claro, hermanos. Cuando en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, dice toda escritura, el hermano habló de un principio hermenéutico, ¿ya? De un principio hermenéutico, y él mencionaba de que para entender bien el texto hay que siempre meditar en el contexto. Y es importante ese principio hermenéutico, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces, en este texto, cuando en Timoteo se lee el verso que toda escritura
Si nosotros comparamos, por ejemplo, con San Juan 5:39, cuando en el tiempo de Jesús, cuando él dice, escudriñáis las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, está en un tiempo y escrito en un tiempo diferente, y en Timoteo está un poco más, unos años después, ya. Y cuando ya iba en desarrollo también la iglesia cristiana, los acontecimientos, no solamente de la vida de Jesús, sino de la vida de los apóstoles de la iglesia primitiva, sus experiencias y todo, ¿no? Terminando con Apocalipsis, con Juan, que fue el último discípulo en vida, que vivió hasta el año 100, casi de nuestra era, cuando él dice de que de todo lo que está en la Escritura nada debía quitarse ni añadirse, porque si era quitado alguna cosa, entonces su nombre sería quitado del libro de la vida. Y si alguien añade algo más al canon bíblico, ya que fue reconocido, claro, un poco después, aún con el Nuevo Testamento, entonces dice, a ellos se le añadirá también las plagas que están mencionados en la palabra del Señor. Entonces, cuando Timoteo habla ahí, toda escritura inspirada por Dios se está refiriendo al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento, como el canon completo, el canon bíblico mismo, ¿no? Que es regla de vida y norma para todo creyente, todo hijo de Dios, para la humanidad en general. Amén. Muchos hermanos también hacen algunas malas interpretaciones que solamente, hasta incluso algunos ya usan solamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hasta incluso han aparecido Biblias que solamente del Nuevo Testamento. El Antiguo son para los judíos, dicen, no, ya es del pasado. Pero hay que entender toda, ¿no? En su conjunto, toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la siguiente pregunta, queridos hermanos, si es que tenemos tiempo todavía, a ver si está en la diapositiva, no está. Yo le voy a hacer la pregunta de acá. Nos decían lo siguiente, ¿por qué hay tantas versiones de Biblia, dice, no? ¿Por qué hay tantas versiones? Ahí va las versiones Reina Valera, hay otras versiones también que han aparecido, Nueva Jerusalén, hay infinidad de versiones. Ahora, ¿por qué han aparecido tantos? Nos me preguntan internamente. Y también, ¿cuál sería la más conveniente usar, no? ¿Cuál de estas Biblias, a ver? ¿O todas deberíamos usar? A ver, la pregunta para ustedes, queridos hermanos. Ahí a ver quién puede responder, hermano Edgar, nuestro hermano Juan Pablo. Bien. Hermanito Edgar, ¿quiere contestar su merced? ¿Usted? Le damos siempre en orden, le damos a nuestro expositor que él está ahí presente. Si él puede ir respondiendo sería excelente. Ok, gracias hermano. A nuestro Bien. hermano que está ahí con nosotros en esta noche. Gracias hermano Edgar. De paso, hermanito Edgar, ¿su merced me puede regalar su número de teléfono? Qué pena, aprovecho de una vez por decir aquí. El teléfono es el 78 46 78 46 0404. 0404. Listo. Adelante de ese número indicativo tiene que del país, ¿cuál ponerle es? más 591. ¿Cómo? 591. Código de país. Más Código de país 591. más 591. Gracias, hermano. Es 591. Ok. Bien, gracias, hermano. De verdad se lo agradezco mucho. Bien, hermanos, hablando acerca de las traducciones y de las versiones de las Sagradas Escrituras, debemos tener en cuenta 3 tipos de traducciones. Bien, la primera es la traducción literal, la segunda es la traducción dinámica
y la tercera no es más como una traducción, sino como un comentario, pero también se tiene como traducción y se llama paráfrasis. Bien, explicando la primera. La traducción literal, como la versión de la Reina Valera que mencionaba nuestro hermano Oscar, estas versiones tratan de traducir el texto de manera completamente literal, cada palabra en su equivalente al español. Muchas veces serán de gran bendición, pero no captan el sentido muchas veces de lo que quiso decir el autor en su estado original. Por traducir de manera literal, precisamente, exactamente cada palabra, no podemos captar la poesía y las intenciones del autor bíblico. Estas traducciones son muy buenas en lo que concierne a los textos más importantes cuando tienen que ser traducidos literalmente. Pero cuando hablamos de textos poéticos, como proverbios, muchas veces aparecen versiones o palabras que nosotros no entendemos. Y eso es un gran problema, especialmente para los jóvenes, porque no conocen las palabras de esas, el significado de esas palabras y dicen, no entiendo realmente lo que está diciendo aquí la Biblia. Está utilizando una expresión que yo no conozco, son muy antiguas. Y ese es el problema que quiere enfrentar las versiones dinámicas. Entonces, ¿qué hace la versión dinámica? Por otro lado, la versión dinámica, en vez de traducir todo exactamente como lo hace la literal, ella traduce muchas veces el pensamiento del autor bíblico o lo que quiso decir el autor bíblico. No lo traduce con las palabras exactamente equivalentes, sino que traduce solamente el pensamiento del autor. Versiones como la Nueva Versión Internacional es un ejemplo de esto, o la versión Lenguaje Actual es otro ejemplo de esto. Ellas traducen el pensamiento del autor y no exactamente las palabras. Ambas versiones son buenas, ambas son buenas. Se necesita tanto una como la otra, porque la versión dinámica es buena para comprender los pasajes que muchas veces nosotros decimos qué es lo que quiso decir el autor y no entiendo realmente. Y la versión literal es muy buena porque se acerca exactamente a las palabras que utilizó el autor bíblico traducidas correctamente. Entonces, para hacer un estudio serio de la Biblia, se necesitan ambas versiones. Una, si se quiere hacer un estudio completo, que se quiere entender cada versículo de la Biblia, debe estudiarse con ambas versiones, con ambas traducciones, literal y dinámica. Y no solamente quedarse con la Reina Valera, sino utilizar también, como decía nuestro hermano, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, algunas para mirar las diferentes traducciones de un mismo texto, y eso va a enriquecer el significado del pasaje. Entonces, obviamente, debemos tener cuidado con las traducciones. Muchas veces las traducciones dinámicas, el peligro con las traducciones dinámicas es que como los traductores quieren traducir el pensamiento del autor, pueden ellos poner su pensamiento en vez del autor y lo traducen así con el pensamiento de los traductores y no el del autor bíblico. Entonces se recomienda, primero que todo, saber qué creían las personas que tradujeron la Biblia. A la hora de comprar una traducción de la Biblia, tiene que saber usted quién escribió esa Biblia y qué creía, porque eso va a influir mucho. Bien, lo otro es, al tratar con traducciones bíblicas, siempre debemos tener varias versiones para poder enriquecer el significado del texto. Entonces, que sean las traducciones no de una sola persona, sino de un equipo de trabajo. Eso también da más seguridad a una traducción bíblica. Bien, y hablando de la paráfrasis, que no es tanto una traducción, pero muchas veces la tienen como eso, la paráfrasis es un comentario más bien de un autor, una persona, puede ser un teólogo, un escritor, y comenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, esos son buenos, pero hay que filtrarlos mucho por el concepto de la palabra de Dios. Entonces, se recomiendan mucho para un estudio personal, pero no para un estudio teológico en la iglesia o una exposición, porque no son muy confiables, son comentarios de muchos teólogos que pueden algunas cosas ser ciertas como otras no. Entonces hay que filtrarlo muy bien y estudiarlo con la ayuda del Señor. Gracias. Amén. Hermano, Okay. ¿será que puedo intervenir? Sí, la hermana Diana Restrepo, a ver, quiere también opinar al respecto, lo vamos a escuchar. Gracias, muy amable. Va a intervenir mi
esposo, José Vicente Huiza, hermano José Vicente. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, un feliz sábado para todos. Me gustaría hacer un aportaciones. Entonces, Por tenemos favor, que ser hermano, muy si pudiera celosos activar su en ese cámara. sentido. Entonces, tiene que- Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, mire, tenemos que ser muy celosos respecto a qué versión de la Biblia vamos a utilizar, porque no todas las versiones son buenas. Entonces, hay fuentes, hay dos fuentes principales de versiones bíblicas, una fuente católica y la fuente protestante, para no ahondar mucho en el asunto del texto recibido y del texto crítico. Pero las versiones que vienen por la fuente católica no son para nada confiables y desde ahí empezamos a tener, por ejemplo, las versiones latinas, que son muy antiguas, vienen de manuscritos muy antiguos, pero que son manuscritos muy corruptos también. Algunas de ellas son basadas en los manuscritos de Orígenes. Ellos tienen también manuscritos del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Y ellos se supone que estos son los mejores manuscritos porque son los más antiguos, pero estos desvirtúan de esoterología, el evangelio, la salvación, deterioran completamente el mensaje. Ahora hay otras nuevas Biblias que son de esa misma corriente, pero que ahora se llaman del texto crítico, y del texto crítico también hecha por tierra la divinidad de Cristo. Son las versiones como la versión internacional. Cada texto donde la divinidad de Cristo es presentada, allí se echa por tierra. Y entonces, si dice que Cristo es el creador, entonces allí nos va a decir ya que fue creado por medio de Él, por ejemplo. En vez de decir que todo fue creado por Él y para Él, dice por medio de Él. Es decir, solamente era un elemento pasivo y que era un sujeto utilizado para la creación, no es el originador. Y por el otro lado están las versiones que son más confiables, son las versiones que vienen del texto recibido, y que son las versiones protestantes. La mejor de todas es la versión King James, y las mejores versiones son las que se derivan de la King James. La Reina Valera es buena siempre y cuando sea antigua, porque las nuevas versiones que se llaman revisión de 1909, revisión de 1960, revisión de 1985, revisión de 1990, revisión del 2000, todas esas revisiones son una adaptación del texto que era bueno, acercado al texto crítico. ¿Y quiénes son los autores del texto crítico? Pues el texto crítico es que escribieron para supuestamente corregir desde el griego la traducción del Nuevo Testamento, y ese texto crítico lo que hace es que replantea el Evangelio en la Biblia. Entonces, el señor Westcott y Hart, que eran dos eruditos, pero no eran cristianos, no creen ni siquiera en Cristo, mucho menos van a creer en su divinidad y en el Evangelio, traducen un Nuevo Testamento del griego que supuestamente es mucho mejor que todas las otras versiones, y cada vez la Reina Valera ha ido adaptándose a ese texto. La Reina Valera, cada vez que hay una nueva revisión, se va adaptando. Hay Biblias como por ejemplo la Nueva Versión Internacional que un cristiano no debe leer porque niega la divinidad de Cristo, niega la salvación en la sangre de Jesús. Entonces son versiones satánicas. La Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Nácar Colunga, que vienen por la fuente católica, puede que en algunos textos ayuden a aclarar, pero niegan la doctrina. Estas Biblias están hechas con un propósito, y es negar la doctrina de la divinidad de Cristo y de la salvación en la sangre de Cristo. Entonces, no son versiones confiables. Hablando, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional, tiene más de 900 textos cambiados. La versión de los Testigos de Jehová tiene más de 400 textos cambiados. Y por eso tenemos que escoger. Hay una versión muy buena que se llama la versión de Reina Valera Gómez. A mí me gusta mucho porque es una versión que está hecha
siguiendo la King James lo más cercano posible. Ahora hay versiones que sí son más confiables también, son por ejemplo en otros idiomas, el Nuevo Testamento en alemán que fue traducido directamente por Martín Lutero desde el latín y desde el griego y es un trabajo original. Estos materiales son muy buenos para el estudio, pero echar mano de esas versiones corruptas es correr el riesgo de que nuestra teología se eche por tierra, porque la Biblia nos ayuda a defender la verdad siempre y cuando la Biblia sea una traducción, una versión buena. Pero ir a estudiar, por ejemplo, la divinidad de Cristo con la Biblia de los Testigos de Jehová, no tenemos elementos porque la misma Biblia va a echar por tierra todos los argumentos que nosotros presentemos. Gracias, hermanos. Amén. Vamos a agradecer al hermano entonces por su participación. Y también vamos a agradecer a todos los hermanos que han estado interviniendo en las preguntas y también en las respuestas. Y también vamos a, también en otra oportunidad le vamos a dar lugar a nuestro hermano también, Miguel Gámez, él es de Argentina, él es obrero también de este campo. Y ya estamos con escasos minutos para terminar el programa. Entonces agradezco por esta invitación para poder también de formar parte y así de hacer preguntas. Bendiciones y feliz sábado, queridos hermanos. Gracias, gracias Oscar. Muy bien, hemos aprendido muchas curiosidades, lecciones, ¿no? Que con la ayuda de Dios puedan ser grabadas en nuestros corazones. Ahora tenemos ya para terminar, tenemos una participación por nuestro hermano Eric Bendezú. ¿Podrían ponerle tal vez la pantalla?
damos muchas gracias a Dios por haber entonado este precioso himno. Recordar que nada va a marchitar nuestro amor por Dios, hermanos. Dice que el libro de Isaías, que la hierba se seca, las flores se secan, mas el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos secamos. Cuando Dios está en nuestro corazón, el árbol o la planta, la semilla germina, da fruto hasta que crece muy grande. Que Dios bendiga su palabra. Hermana Liz, ¿qué tenemos a continuación? Muy bien, ahora para la oración final vamos a invitar al hermano Gámez de Argentina que pueda terminar con la oración final. ¿Sí? Y todos podamos postrarnos de rodillas. A ver, nuestro hermano Gámez. Ahí está. Hermano, active su audio, por favor. Ahí está. Hermano Gámez, su audio. Hola, algo están dando mal, no se escucha su audio. Hermano Gámez. Su audio, no se escucha el audio. Bien, Espera un momentito. creo que tiene algunos problemas, entonces a vamos a conectar. invitar al hermano Pablo de Colombia. Juan Pablo, que pueda ayudarnos con la oración. Creo que el hermano Gámez ya se está preparando para A no, ver, sí, no, dejarlo a veremos él si da orar su mejor. audio. Ok. Hermano, No se escucha, hermano Gámez. que hable algunas palabras para verificar si volvió su audio. Está hablando, pero no se escucha. Hermano Gámez, ¿está grabando con su computadora o celular? Si es el celular, ponga su mano ante la cámara delantera y se va a desactivar su audio. Ujú. Parece que está teniendo algunos problemas con el audio. Invitemos a otro hermano, queridos Sí. hermanos. Entonces nuestro hermano Juan Pablo, queríamos que nuestro hermano Gámez participe, pero bueno, a veces la tecnología falla. Mi hermano Juan Pablo, pueda dirigirnos usted en la oración, por favor. Ok, pues, ok, mi hermano Kadir, entonces yo oro. Oremos, cariñoso buen Dios, que moras en tu trono de gracia y de luz. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de haber estudiado las Sagradas Escrituras, por las oportunidades que nos regalas para aprender de ellas. Te suplicamos que nos bendigas, que nos guardes y nos acompañes, que puedas permitir que a través del estudio de las Sagradas Escrituras podamos ser enriquecidos espiritualmente. Bendice a cada persona que estuvo en esta programación, a sus familias. Permite que tu Santo Espíritu pueda ser con ellas y que puedan aprender de ti, Señor, que se puedan acercar a ti y que a través del estudio de tu palabra puedan tener una comunión con el Salvador. Regálanos la salvación y tu divino Espíritu. Permite que estudiemos las Escrituras con fervor y que algún día juntos, como nos reunimos hoy por los medios tecnológicos,
en el cielo nos podamos reunir viéndonos cara a cara, Señor, con tu bendición y con tu protección. Perdona nuestros pecados y acompáñanos, Señor. Sigue bendiciendo estos programas y los ponemos en tus manos. Gracias por las participaciones de todos. Gracias por tus bendiciones. Todo lo suplicamos en el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, apreciados hermanos y amigos que nos han podido observar a través de las diferentes plataformas. Como vieron, el enemigo está atacando de diferentes formas, tratando de evitar que este tipo de mensajes llegue a las personas, especialmente a aquellos que de repente están comenzando a conocer más a Dios, que el enemigo trata de evitar que se acerquen más a Él, más a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero como vieron, todo salió de repente un poquito demoró, pero se dio, y eso es lo importante. Vemos que muchos hermanos están muy agradecidos por la exposición y por las preguntas que se dieron, las respuestas también que se dieron, y personalmente creo que fue una noche de mucha edificación a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en esta ocasión. Bien, damos por finalizado a este precioso programa, agradeciendo a la participación especialmente de nuestro expositor, que es por primera vez lo conocemos, tal vez muchos, y agradeciendo la participación de las personas que han hecho que todo esto sea posible. Sabemos que a veces vemos una pantalla y ya, pero por detrás muchos no saben el trabajo que hacen nuestros hermanos para que todo salga bien, y con la dirección de Dios pues se pudo lograr, y estamos muy agradecidos con Dios por todo eso. Hermana Liz, ¿tendrá algunas palabras finales? Así es, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, con las personas que, miren, se quedaron hasta, ya es las 10 y 18, pero aún así están ahí ellos, ¿no? Por el hambre y sed de la palabra de Dios. Bueno, entonces invitarles a ustedes para el próximo viernes, que vamos a tener el tema titulado La Ley de Dios. Bueno, con nosotros hasta la próxima. Bien, hermanos, tengan todos un feliz santo sábado, que puedan seguir gozando de la presencia del Señor, a descansar también temprano, que ya se pasó la hora, pero vamos yendo a descansar. Estamos muy agradecidos nuevamente con la participación de cada uno de ustedes, que han podido observar, que han podido preguntar. Muchos hermanos vimos, como nuestra hermana Ariana, que participó mucho, su esposo también nos dio muchos datos que son importantes para nosotros como jóvenes, y así afianzarnos en la verdad, conocer más acerca de la historia de la palabra de Dios, conocer más acerca de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces esperemos que tengan todos un descanso muy reparador, porque sabemos que después, mañana tenemos que levantarnos temprano para los que podemos congregarnos en las iglesias, en diferentes lugares, ¿no? Y los que no, pues poder estar en comunión siempre con Dios. Bien, vimos ahí los mensajes del chat, que todos los hermanos están muy agradecidos. Todos dicen gracias, pero feliz santo sábado, muchas gracias. Dicen que Dios nos bendiga. Y ahora lo que queremos, hermanos, es que los que aún están conectados enciendan sus cámaras. Es extraño ver que pues a través de una reunión no nos veamos cara a cara. Y esa esencia, pues no queremos que se pierda. Queremos que todos ustedes, hermanos, puedan encender sus cámaras. Todos los que no han encendido aún pueden encender para que podamos verlo. De repente ver también en qué lugar están, cómo se encuentran, y ver a ver quiénes aún permanecen de pie a estas horas. Ahí vemos nuestros hermanos, vemos que son de diferentes lugares, diferentes hermanos que ahora han encendido sus cámaras, ya no solo algunos, ahora van más. Ahí está nuestro hermano Sam Henry, nuestro hermano Moisés Contreras también, nuestra hermana Berenice Ramos en encendido. Nuestros demás hermanos, a ver, también puedan encender sus cámaras y ver, a ver, los organizadores que
que tal vez quieren sacar una captura, quieren saludar todavía a los demás, a las personas que aún siguen despiertas. El hermano Miguel Pérez. Listo, ya tomamos la foto. Ahí Esta es está. la foto mejor. Bueno, entonces, era para eso. Bien, lo que vamos a hacer, hermanos, es invitarlos a todos los que están aún, invitarlos para el próximo viernes, que puedan participar también. Vieron que la dinámica de esta programación es diferente a muchas otras, ¿no? Lo que queremos es que ustedes se sientan cómodos estudiando la palabra de Dios y que no solamente sea un estudio y ya, sino que el estudio quede en nuestras mentes, no a través de la retroalimentación que hacemos con las preguntas. Muchos tenemos preguntas, pero a veces en el momento no sé qué pasará, se nos olvidará, todo aquello. Entonces, como dijo nuestra hermana Liz también hace un momento, todos estamos cordialmente invitados para el próximo viernes. También tenemos nuevos invitados, nuevas dinámicas, nuevos participantes, nuevos organizadores, bueno, los organizadores no, pero vamos a tener gente nueva tal vez que no conocemos, así que todos están cordialmente invitados. ¿Sí estabas hablando, hermano? Sí, no, les iba a poner música, querido hermano. Ya. Bueno, entonces, hermano, así mientras van nuestros hermanos retirándose de la sala, imagino que la comisión organizadora se va a quedar tal vez. Como dije, detrás de cámaras hay mucho trabajo. Así que tengan una feliz noche, apreciados hermanos. Podemos ir abandonando la sala. Feliz sábado, queridos hermanos. Dios los llene de bendiciones. Saludos a Bolivia. Amén, hermano. Hermano Juan Pablo. Les deseo una feliz noche, que el Señor les bendiga grandemente, que la gracia de Cristo pueda ser con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contento. Muchísimas gracias, Kadir, muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias a todos, que el Señor les bendiga, y un gusto para mí quería aclarar también que la hermana Diana y el hermano Vicente son mis padres también. Eso explica todo. Sí, y bueno, me alegró la participación de ellos también. Entonces, bueno, el Señor les bendiga, muchísimas gracias. Y bueno, hermano Kadir, me gustaría tener tu teléfono también, poder charlar contigo, mucho gusto conocerte. Claro, hermano, a ver si te doy, entonces anotas, es 67. ¿Qué te parece si Angie tiene tu teléfono, no? Angie. Sí, sí, eso, con Angie nos Ahora contactamos. ella tiene a quien quieras le pides. Ok, excelente. Bien, hermano, antes de que te sigas y te desconectes, queríamos pedir también que puedas mandar saludos de acá de Bolivia para allá por los hermanos. No los conocemos. Ok. Que pueda Claro ser que sí. presente que Bolivia y todos los hermanos de diferentes países estamos unidos, como dice la palabra, en espíritu, ¿no? Y gracias por tu participación. Y saludos desde Colombia para todos ustedes también. El Señor les bendiga grandemente. Hermano. Una gran bendición para ustedes, que el Espíritu Santo va a estar con ustedes, hermanos. Me da mucha alegría, de verdad, esta gran labor. Amén, hermano. Bendiciones. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Igualmente, hermano. Bien, a ver, vamos a ver cuántos quedan aún en sala. Hermano Moisés, creo que ahora sí ya nos vamos despidiendo definitivamente para tener una reunión entre todos los organizadores. Nos vemos, quería entrar para despedirme y agradecer por la oportunidad. Muchas gracias, que pasen un lindo sábado, Dios les bendiga. Amén. ¿Y dónde lo corto? Espera aquí. Detener.